Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial relacionado con el tema que estamos manejando de Machine Learning. Les recuerdo que en la primera parte del curso de aprendizaje supervisado estuvimos viendo lo que era regresión simple y regresión múltiple. Lo que buscábamos era predecir el valor en una variable de respuesta que era continua. Posteriormente seguimos con regresión logística, en la cual ya no pretendíamos predecir el resultado que iba a tener una variable continua, sino pretendíamos era clasificar el resultado de una variable particular entre dos categorías. Siempre en la regresión logística recuerden que vamos a tener variables dicotómicas que pueden ser de dos clases, es decir, compra, no compra, se enferma, no se enferma. Todas las variables que vamos a tener en regresión logística van a ser de ese tipo, van a ser dicotómicas, es decir, que solamente pueden ser clasificadas cada observación en una de esas dos clases. Obviamente la regresión logística es muy importante porque nos permite pues clasificar observaciones entre dos clases y, y calcular una probabilidad o incluso esa clasificación se hace con base en una probabilidad que se calcula mediante la regresión logística y dependiendo del valor umbral que se determine, como vimos en el tutorial anterior, pues se toma la decisión de si se clasifica en una categoría o en la otra categoría. Nosotros, en el ejemplo que vimos, estábamos trabajando con un valor umbral de 0.5 para tomar la decisión. Entonces, valores mayores a 0.5 lo colocábamos en una categoría y los inferiores a 0.5 los colocábamos en otra categoría. Sin embargo, la regresión logística tiene un inconveniente. ¿Cuál es el inconveniente? Pues precisamente que solamente podemos trabajar variables que se puedan clasificar en dos categorías. Si yo tengo 3, 4, 5, 6, 8 categorías, pues no puedo trabajar con regresión logística. Entonces, ahí es donde entran unas nuevas formas de, de predecir en qué clase va a quedar una observación, pero en este caso ya no hablamos de predictores o regresores para hacer una predicción, sino de que hablamos de clasificadores. Estos clasificadores son los que van a permitir a mí predecir una observación en particular en cuál de las n clases que tiene la variable de salida, como les digo, esa variable de salida ya no tiene que ser dicotómica de dos clases, sino que puede ser de 3, 4, 5 o más clases. Entonces, estos clasificadores eh, van a estar en la capacidad de hacer esa asignación de cada observación a cada una de las clases, obviamente realizándoles el entrenamiento adecuado. Recuerden que siempre hacemos un entrenamiento haciendo una partición del total de observaciones entre un conjunto de entrenamiento y un conjunto de pruebas. Y lo importante también es de estos clasificadores, así como en la regresión logística, es que son capaces de tener o de manejar en las variables independientes tanto variables continuas como eh, variables tipo clase, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener en las variables independientes para una regresión logística, digamos, eh, si la persona va a ser buen estudiante, mal estudiante o un estudiante regular, por poner un ejemplo, entonces yo puedo tener dentro de las variables independientes, eh, puedo tener la edad, que es una variable eh, pues continua, podríamos decir, los ingresos socioeconómicos, los ingresos económicos de la familia, entonces ahí tengo variables continuas, puedo tener la clase, puedo tener clases también, digamos, el estrato socioeconómico, otra clase puede ser el género, si es masculino o femenino,
otra clase puede ser la raza, si es mestizo, si es de ascendencia indígena, etcétera, etcétera. Y si quiere, yo puedo de pronto armar un modelo que me permita predecir a mí un estudiante en particular, pues metiendo todas esas variables, si va a ser un estudiante bueno, si va a ser un estudiante regular o si va a ser un estudiante de bajo rendimiento. Entonces, de igual manera, en muchos problemas vamos a tener esa situación en que vamos a tener que clasificar cada observación en más de dos clases, como lo que estamos, el ejemplo que acabamos de colocar. Y dentro de esos clasificadores, se van a dar cuenta que estos tres videos que vienen son mucho más cortos porque digamos que este tema de los clasificadores, los que vamos a ver nosotros son muy sencillos y pues tampoco vamos a adentrarnos en la parte matemática que hay detrás de ellos para no hacer el tema más complejo. Eh, los tres que vamos a ver son el KNN, el árbol de decisión y el random forest o bosque aleatorio. El primero, que es el que vamos a ver hoy, o en este video, es el KNN. KNN es la abreviación de K Nearest Neighbors, o sea, K vecinos más cercanos, eso es lo que significa KNN. Entonces, en el KNN, pues vamos a requerir, para poderlo ejecutar, vamos a requerir de tres cosas: un espacio muestral con todas las características, es decir, el conjunto de entrenamiento, una métrica de distancia con el fin de calcular la distancia entre los registros, el valor de K, el número de vecinos más cercanos para decidir a qué clase pertenece la observación. Estos tres requisitos los necesitamos para poder ejecutar el KNN. La métrica de distancia, pues la métrica de distancia que usualmente se maneja, pues es la métrica de la distancia euclidiana, es decir, eh, pues ustedes saben, la raíz cuadrada, pues en este caso de x, de la sumatoria de x al cuadrado más y al cuadrado, esa raíz cuadrada de esos dos elementos al cuadrado me va a dar la distancia, por ejemplo, de este triángulo a este círculo que está acá. Que en este caso, esta es la observación que a mí me interesa eh, determinar si corresponde a la clase cuadrado o corresponde a la clase triángulo, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí cómo opera el valor, el clasificador de KNN. Bueno, entonces, lo primero es la escogencia del valor de K. Si es muy pequeño, se hace muy sensible a datos atípicos y si es muy grande puede incluir datos de otras clases. Se recomienda escoger un valor impar con el fin de reducir la probabilidad de empates. Bueno, entonces, ¿qué es K? K es el número de vecinos más cercanos que vamos a estar considerando en el problema. ¿Sí? Entonces, recuerden que aquí hablábamos en la diapositiva anterior en los requisitos, pues el espacio muestral, es decir, contar con un conjunto de entrenamiento, ya ustedes saben hacer eso, no hay ningún inconveniente. Lo segundo es una métrica de distancia y lo tercero es un valor de K. Eso es lo que vamos a empezar a revisar acá. Entonces, si esta es la observación que yo quiero determinar si pertenece a la clase cuadrado o a la clase triángulo, aquí tenemos en este ejemplo dos clases, pero como les digo, podríamos tener otra clase que fuera rectángulo y otra clase que fuera hexágono y así sucesivamente podemos tener más de dos clases, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Este punto que es el que yo quiero clasificar, empiezo a ver cuál es el vecino más cercano, ¿sí? Entonces, en este caso es este de aquí. Entonces, ese vecino, pues la distancia que hay de este vecino al punto que me interesa clasificar, digamos, yo puedo dibujar una circunferencia aquí y como ese es el único que está dentro de ese círculo,
pues yo diría que él pertenece a la clase cuadrado. Ese caso que les estoy explicando es si K es 1. K es el número de vecinos que vamos a estar considerando para el análisis. Entonces, en este caso, si diciendo que K es 1, pues el vecino que está más cercano es este, es el único que queda incluido. Y como es el único que queda incluido en este espacio de observación que estoy graficando alrededor de la observación, entonces yo digo que la observación es un cuadrado, que es básicamente lo que estamos haciendo aquí. Entonces, digo que K pertenece a la clase cuadrados. Sin embargo, eso es si K es 1. Yo podría decir que K es 2. Bueno, digamos que lo podría decir, pero no es lo recomendable. Se recomienda siempre escoger valores impares. Entonces vamos a irnos a K es igual a 3. Entonces, ¿qué pasaría en K es igual a 3? Los vecinos más cercanos en distancia euclidiana, pues este sería el primero, este de aquí sería el segundo y este de aquí sería el tercero y llegamos al valor de K es igual a 3. Ahora, el espacio muestral sería este círculo que estamos aquí dibujando y entonces yo contaría de esos tres cuál es la clase más frecuente y asignaría mi observación a esa clase que es la más frecuente en ese espacio muestral de K es igual a 3. Entonces vamos a ver cómo quedaría K es igual a 3. Miren, aquí está el círculo que habíamos dicho. En K es igual a 3, pues tenemos tres observaciones, dos son triángulos, uno es cuadrado, y entonces si K es igual a 3, yo diría que este es igual a un triángulo, ¿no? Si K es igual a 7, pues entonces pues, estamos saltando de 3 a 7, podríamos haber hecho 5 primero, pero vamos a saltar a 7 de una vez, entonces yo volvería a decir que este pertenece a los cuadrados. Estos son los 7 vecinos más cercanos y el más frecuente es el cuadrado. ¿Qué pasa? Si K es muy pequeño, como dice aquí, hacemos que sea muy sensible a datos atípicos. Si K es muy grande y digamos que aquí hubiera otra clase, digamos que fueran los rectángulos, entonces los rectángulos empiezan a entrar también en el análisis y eso puede llevar también a errores. Entonces, una de las decisiones importantes en el KNN es poder tomar la decisión de cuál es el K adecuado. Esto pues lo podríamos hacer mediante prueba y error, podemos hacer un diseño experimental, podemos hacer eh, por optimización, podríamos determinar cuál es el K más el K ideal, dependiendo del problema, pero es importante eso, esto es depende del problema, no hay una fórmula mágica que te diga siempre que si K es igual a 1 vas a tener siempre el mejor resultado o si K es igual a 3. No, cada problema en particular va a requerir que tú determines cuál es el K adecuado. Ese K adecuado obviamente va a ir relacionado con que tú logres mejorar tu capacidad de clasificación. Cuando ya tú compares cómo está clasificando el KNN, los datos que están en el conjunto de pruebas, acuérdense que entrenamos con el conjunto de entrenamiento y clasificamos o hacemos la evaluación con el conjunto de pruebas, entonces si yo veo que él no está clasificando bien el conjunto de pruebas, pues puedo verificar y cambiarle el valor de K a ver cómo se desempeña, pues si le cambio el valor de K, ¿sí? Eso es lo que podríamos hacer para poder mejorar el desempeño del clasificador. La precisión de los clasificadores basados en KNN depende solamente de los datos, es decir, entre los datos estén mejor conseguidos, estén bien depurados, el clasificador se va a comportar mucho mejor. Eh, Esto también es muy importante, aspectos relacionados con el escalamiento. Las mediciones deben escalarse con el fin de que algunas mediciones no dominen a las otras. Esto es lo que hemos hecho muchas veces nosotros
en nuestros ejercicios que hemos hecho a lo largo del curso. De hecho, en el video de regresión logística hicimos este escalamiento en el cual, pues, como hay una variable que tiene valores muy grandes, pues digamos el salario, que son de millones, digamos el ejemplo que poníamos del estudiante, y vamos a suponer que otra variable que considero es las pruebas saber 11, el resultado de las pruebas saber 11. Entonces, al yo comparar millones con los resultados de las pruebas saber, que son 250, 300, 350, y el otro son 5 millones, 2 millones, 1 millón, las variaciones son muy grandes, los valores son muy grandes, y en ese caso, pues puede que dominen o oculten el impacto que en realidad puede tener el, el, el resultado de las pruebas del Estado en poder predecir si el estudiante en realidad va a ser bueno, malo o regular. Los clasificadores tipos nearest neighbor o vecino más cercano se consideran lazy learners o que aprenden de manera eh, perezosa, pues, por decirlo así, ya que no cuentan con un método preconstruido para clasificar. Miren que en realidad no hay un método matemático que te ayude a ti a ir tomando la decisión de si una observación en particular es de una u otra categoría, sino que simplemente pues trazamos un círculo y contamos los vecinos más cercanos, el que sea más frecuente, y por asociación pues clasificamos nuestra observación con teniendo en cuenta el número o el vecino cercano más frecuente. Las ventajas es muy fácil de implementar, la construcción del modelo es muy sencilla, es un esquema de clasificación extremadamente flexible y muy apropiado para clases multimodales y registros con múltiples etiquetas de clase, es decir, lo que hablábamos ahorita, que me permite a mí clasificar datos que tienen múltiples clases y no solamente dos, como en el caso de la regresión logística. Y en términos generales tiene un buen desempeño. ¿Cuáles son las desventajas de este clasificador? La exactitud se ve afectada fácilmente por la presencia de datos atípicos o características irrelevantes. Esto es lo que les comentaba yo anteriormente. Él se comporta bien después de que los datos hayan sido muy bien tomados, no haya tanto o no haya datos atípicos. Los datos atípicos le afectan mucho, entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta al momento de empezar a analizar datos mediante esta metodología. Ver bien cómo fueron tomando, cómo se fueron o cómo fueron tomados esos datos para poder saber si en verdad es confiable o no la información. El clasificador de Nearest Neighbor asume que la probabilidad condicional de las clases es constante localmente y esto puede generar sesgos en grandes dimensiones de datos, ¿sí? Bueno, eso es todo. Miren que es muy sencillo, no nos vamos a adentrar mucho en algunos conceptos que hemos visto acá. Simplemente, pues, tienen una noción general de lo que es el KNN y ahora, pues, nos vamos a ir a R para implementarlo con el caso de estudio. Bueno, estamos ya en R, esta vez de pronto para hacer el video un poco más rápido y no se queden mirando cómo voy escribiendo la información, se los estoy mostrando de una vez codificado. Pues ustedes para copiarlo pausen el video y lo van digitando. De todos modos, gran parte de la información ya la tienen, es muy similar a la que hemos trabajado en regresión logística y cambiarán algunas cosas al final del script. Entonces, les recuerdo, lo primero es que
ubiquen dónde tienen el caso de estudio, que vamos a trabajar el mismo caso de estudio, el caso de las Social Network Ads, en el cual pues tenemos una información de cédula, género, ingresos. Vamos a ver qué es lo otro que ahora mismo no recuerdo. Vamos a hacerlo aquí de una vez. Vamos a importar el dataset. Les recuerdo, busquen la carpeta donde tienen el archivo y le dan aquí que lo coloque como directorio de trabajo. Una vez quede ahí como directorio de trabajo, pueden correr esta línea del script sin problema. Vamos a darle visualizar. Y aquí tenemos la base de datos donde está la identificación, el género, la edad, el salario estimado y si la persona compra o no compra eh, el producto que se esté comercializando en este caso. Entonces, ya corrimos nuestra primera línea de código, que es importar el conjunto de datos. Recuerden que así como en regresión logística, vamos a considerar solamente la edad y el salario estimado como las variables independientes para hacer la explicación. Entonces, lo que vamos a hacer es remover esas dos primeras filas. Entonces, ya aquí dataset queda solamente con la columna 3 y la 4 y la columna 5, que es la que tiene los datos de la variable de respuesta. Vamos a convertir en factor la variable de respuesta. Ya ahí está convertida en factor. Vamos a dividir el conjunto de datos en el conjunto de entrenamiento y el conjunto de prueba. Aquí está con en este caso vamos a dejarlo con una proporción de la partición del 75% para entrenamiento y 25% como conjunto de prueba. Ya aquí quedaron, aquí ustedes pueden ver que está el conjunto de prueba y el conjunto de entrenamiento, 75% y 25% de las observaciones. Vamos a hacer el escalamiento de las variables independientes. Les recuerdo que este escalamiento es sumamente importante con el fin de evitar que una variable con grandes números o con grandes valores y con una gran variabilidad vaya a opacar o una variable de pronto con unos valores más pequeños. Entonces esa es la importancia de escalar o de estandarizar las variables continuas, ¿no? Entonces procedemos a estandarizar, ya corrimos esa línea de código y ahora viene el KNN. Vamos a dejar K igual 5, ustedes pueden probar con K igual 7, K igual 3, K igual 1, a ver qué resultados tienen. La comparación pues la hacen con la matriz de comparación, la matriz de confusión, perdón, que la vamos a correr ahorita y van comparando los resultados. Es importante que verifiquen si esta librería la tienen instalada. Muy simple, si ustedes al correrla no les aparece, pues ya yo la tengo instalada, pues ustedes saben que lo que tienen que hacer es, así como hicieron con SEA Tools, que esta ya la tienen instalada, tienen que hacer lo mismo. Install.packages, le colocan comillas y colocan aquí el nombre de la librería que es class. Pero yo creo que esta librería viene por defecto en R, entonces no debe haber ningún problema. Eh, hacemos esta librería tiene esta función de KNN en la cual se entrena y predice de una vez. Miren que aquí en la parte de los argumentos, pues tenemos el conjunto de entrenamiento, solamente las columnas que corresponden solamente las columnas que corresponden a las variables independientes, perdón,
y en el conjunto de prueba también solamente a las que corresponden a las variables independientes. La clase es, pues precisamente, estas son las variables independientes, es lo que le estamos diciendo en el conjunto de entrenamiento y en el de prueba, y aquí le estamos diciendo que la dependiente, la que tiene las clases, es la columna 3, en este caso en el training set, y él pues obviamente va a hacer la predicción a partir de los datos que aparecen en el test set. Corremos nuestro código, ya ahí está corrido. Aquí están los valores de YPRED. Entonces miren que para la primera observación él está prediciendo 0, para la segunda 1, para la tercera, no, perdón, para la primera 1, para la segunda 1, para la tercera 1 y así sucesivamente. Vamos a darle un view a este YPRED, si quieren, para que nos quede más claro. YPRED, ahí lo tenemos. Entonces aquí tenemos, miren, aquí está 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Ahí están todos los valores. Y acá están las probabilidades. 0, 8, 0, 6, 1. Estas probabilidades, acuérdense que tenemos que cae 5. Entonces seguramente en algún momento de los 5 valores o de los 5 puntos más cercanos a la observación que se iba a predecir, de esos 5 puntos seguramente 3 eran de una clase y 2 de otra. Entonces por eso nos da 0.6 aquí. Y si se fija el 0.5 como el valor umbral, entonces este que tiene 0.6 se considera para fines de predicción como valor de 1. ¿Sí? Eso es básicamente lo que está mostrando aquí el clasificador. Finalmente podemos construir la matriz de confusión. Entonces ya aquí está construida. Vamos a decir que no las muestre. Y aquí tenemos la matriz de confusión. 59 observaciones las clasificó correctamente como 0 y 30 las clasificó correctamente como 1. Entonces, miren que aquí tenemos un buen resultado de nuestro clasificador. Esta parte de la matriz de confusión la van a entender un poco más, más adelante en un video que vamos a ver más adelante, y podrán sacar unas conclusiones adicionales de la información que está aquí en la matriz de confusión. Bueno, espero les haya quedado claro cómo es el proceso en R con el KNN. Si tienen alguna duda me pueden escribir por la plataforma o me envían un correo. Que estén muy bien y nos vemos en un próximo video.